Estimada doctora, queridos compañeros, el día de hoy voy a explicar sobre un tema muy hermoso que es el ciclo reproductor femenino y las fases de la fecundación. Empecemos con el ciclo reproductor femenino. El ciclo reproductor femenino se la denomina así como un ciclo porque va a tener un inicio y un final, pero tras que termina, volverá a empezar. Como vemos acá, inicia y termina y vuelve a empezar. Inicia, termina y vuelve a empezar. Es por eso que se denomina como un ciclo. A partir más o menos de los 10 a 13 años aproximadamente, el hipotálamo, en la edad de la pubertad, el hipotálamo secreta una hormona que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona, a su vez, va a actuar sobre la adenohipófisis o hipófisis anterior. Actuará en esta parte específica, cosa que secretará dos hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante. Estas dos hormonas van a ser secretadas por la adenohipófisis. Tanto la folículo estimulante como la luteinizante actuarán a nivel del ovario. Más adelante iremos viendo que el ovario cumple con un ciclo, que este ciclo va a ser dado gracias a la estimulación o a la secreción de estas dos hormonas que son muy importantes, la folículo estimulante y la luteinizante. Bueno, recordemos que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta actúa en la adenohipófisis y esta a su vez secreta dos hormonas, la folículo estimulante, la luteinizante, que van a actuar a nivel del ovario. Muy aparte, el ovario va a secretar dos hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Estas dos hormonas van a actuar en el endometrio, en el útero, en la capa endometrial. Actuarán a ese nivel, es decir, que todas las falencias o errores que tenga el ovario, pues lo va a representar en el útero. Es como una sombrita o un espejito. Entonces, si el ovario va a tener errores o va a estar mal, por decir los ovarios poliquísticos, pues lo va a representar en el endometrio, en la capa endometrial del útero. Bueno, también es un claro ejemplo, ponemos un ejemplo de lo que son las pastillas anticonceptivas, que muchas personas no conocen la función de estas pastillas. Entonces, lo que hacen estas pastillas es que contienen niveles altos, ¿no?, de estrógenos y progesterona, cosa que van a actuar sobre el hipotálamo y actúan también sobre la adenohipófisis. Actúan en estos dos órganos, el hipotálamo y la hipófisis, engañándoles y diciéndoles que paren de producir lo que es el óvulo. Entonces ya no lo producen, reciben la información de que ya producieron un supuesto óvulo. Entonces estos ya no lo producen y dicen, bueno, mi trabajo quedó acá y ya mi trabajo terminó. Entonces se quedan de brazos cruzaditos y ya no hacen nada, evitando así lo que es la fecundación. Hasta que llegue el espermatozoide, pues ya muere en el camino. Y pues tengo esa idea de que va así. Entonces, explicando más o menos en esos términos, volvemos a recordar que este ciclo, por eso va a ser un ciclo más o menos negativo, que va a ir en contra, ¿no?, de estos, como que los va a engañar. Y bueno, el ciclo volverá a comenzar y volverá a empezar tras que termine. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el ciclo reproductor femenino tendrá dos ciclos muy importantes que debemos de recordar. Estará formado por dos ciclos, que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. No olvidemos que un ciclo termina y vuelve a comenzar, termina y vuelve a comenzar, termina y vuelve a comenzar.
Entonces, estos ciclos jamás van a terminar, a no ser que se produzcan algunos factores, ¿no? Empezaremos explicando lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico va a presentar tres fases, que el primero es el desarrollo folicular, que va a depender de cuatro eventos muy importantes, que es el crecimiento y diferenciación del ovocito primario. Segundo, la proliferación de células foliculares. Tercero, la formación de la zona pelúcida. Y por último, la formación de las tecas foliculares. El segundo paso o la segunda fase es la ovulación. La ovulación, pues, es la liberación del ovocito secundario, y aquí va a influir muchísimo la presencia de la hormona luteinizante, como dijimos, retrocediendo al tema anterior. La folícula estimulante y la luteinizante van a actuar a nivel del ovario. Entonces, acá vemos que va a actuar a nivel de la ovulación. Pues más adelante veremos cómo. La formación, como tercer paso, la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no son más que células que quedan del folículo maduro, es decir, restos. Es como que tú te comes una naranjita y pues queda en la cascarita, ¿verdad? Entonces es como esa cascarita que son como restos que se van a quedar en el ovario. Van a ser, y se lo va a llamar el cuerpo lúteo. Lúteo porque es amarillo. Entonces es por esa razón que se va a formar un cuerpo lúteo cada etapa menstrual. Empecemos hablando de lo que es el desarrollo folicular. El desarrollo folicular estará más o menos ubicado en la maduración o desarrollo del folículo. Este desarrollo folicular va a ir desde un ovocito primordial, primario, secundario, terciario o maduro, y pues todos esos eventos van a estar dados por cuatro eventos, ¿verdad? Los que ya mencionamos, que es el crecimiento y diferenciación del ovocito primario, la proliferación de las células foliculares, la formación de la zona pelúcida y por último el desarrollo, la formación de las tecas foliculares externa e interna. Como acá podemos observar, el desarrollo folicular en una etapa inicial va a estar estimulado por la hormona folículo estimulante. Ya en su etapa madura o terciaria, pues va a estar más que todo influido por la hormona luteinizante. Va a ser estimulado la folícula estimulante y va a secretar o va a dar, se podría decir, nacimiento a dos capas. Una es la teca folicular externa y la otra la teca folicular interna. La teca folicular externa, también llamada capsular, o la teca folicular interna, también es una teca secretora, una teca folicular secretora. Esta teca folicular interna secretará lo que es el factor de angiogénico y los estrógenos, que son precursores de los andrógenos. Es por esta razón que la teca folicular interna se la llama también secretora. Acá
Sí, pues definitivamente no sé. Bueno, pues entonces pasaremos a explicar en breves palabras la ovulación para que se pueda explicar detalladamente, pero bueno, el video que le quería mostrar es que el ovocito secundario va a ser expulsado. Era un video muy bonito, la verdad, cómo era expulsado, pero no se puede ver errores que presenta PowerPoint. Bueno, por favor arréglenlo. Y bueno, la ovulación sería en este caso como la expulsión. Eso, así se la denomina. Ovulación es la expulsión del ovocito secundario. Este, este ovocito secundario va a ser expulsado hacia el exterior y pues las trompas de falopio, las trompas uterinas tienen unas fimbrias. Entonces estas fimbrias la van a sujetar. La van a sujetar. Así como cuando te caes y te agarran o pues por desgracia te caen. Pero sí hay ocasiones, pero no es el caso, pero las sujetan y pues las transportan a través de las trompas, pero eso ya es otro proceso. Como dijimos que la hormona luteinizante es muy importante en el ovario, pues en la ovulación cumple un papel muy importante, que es que cuanto más elevado esté esta hormona, o sea, haya una elevada concentración de la hormona luteinizante, es por eso que en las imágenes cuando se ve un piquito, así un pico, así en extremada subida, así un pico, y también baja rápidamente, pues se la denomina que es la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante permite, bueno, permite así que el ovocito primario termine su segunda división meiótica. Entonces volvemos a repetir para que no se nos olvide que lo que se llega a expulsar al exterior y es atrapada por las fimbrias de las trompas uterinas se le denomina ovocito secundario. Y como indicamos, el ovocito primario es empujado en un inicio, es así como si fuera, van a disculpar, es primera vez que estoy dibujando en pizarra, lo siento, lo siento. El ovocito pues es llevado a un lado, ¿verdad? Digamos acá, este es el ovocito ya. Este ovocito primario va a ser llevado a un ladito del ovario. Entonces le dice, ven, vamos a estar aquí porque ya te vas a ir. Entonces, este ovario lo va a expulsar, pero antes de expulsarlo, como dijimos, tiene una zona pelúcida y también va a tener lo que son células foliculares, ¿verdad? Entonces, a estas células foliculares se les ha denominado lo que es el cúmulo vígero, ¿ok? De ahí viene el nombre, que nos parecía muy raro, pero de ahí viene el nombre, el cúmulo vígero. Ay, soy pésima dibujando. Ok, entonces, este cúmulo vígero, antes de que sea expulsado, o sea, va a estar protegido en el interior, pero cuando va a ser expulsado este ovocito primario, va a ser expulsado al exterior y va a ser ovocito secundario. Una vez que sea expulsado, va a estar protegido o recubierto por las células de la corona radiada. Es decir, el ovocito no va a estar solo, no, porque el ovocito nunca está solo. Entonces, este ovocito van a ir con las células de la corona radiada y pues así se van a dirigir hacia las trompas, ¿no? Entonces, en la fecundación, el espermatozoide va a tener que tener mucho más trabajo para que pueda fecundar al ovocito o al óvulo. Al óvulo, al óvulo. Entonces, si logramos entender bien, es a esto que se le llama la corona radiada. En fin, mencionando nuevamente, va a depender demasiado de la hormona luteinizante. El ovocito que se va a expulsar es el ovocito secundario. Y pues va en su interior, va a tener el cúmulo vígero y una vez que sea expulsado al exterior, va a presentar las células de la corona radiada. Era un hermoso video, lamentablemente que no se lo puede observar, pero bueno, en otra ocasión intentaré que se pueda ver.
esta vez pasaremos a lo que es la formación del cuerpo lúteo. Bueno, la formación del cuerpo lúteo va más o menos de que la formación del cuerpo lúteo son como restos de las células foliculares. Son restos, así, son como basuritas que se van a quedar insertados pues en el ovario, que haciendo análisis se puede ver o diferenciar entre una mujer adulta y una mujer joven, ¿ok? ¿Cómo se lo puede diferenciar? Pues el cuerpo lúteo, cuando no va a existir embarazos, se va a formar como una cicatriz, es tejido, el cuerpo, como una cicatriz y se la denomina el cuerpo albicans. Este cuerpo albicans es como una cicatriz, entonces es tejido cicatricial. En el ovario se la va a observar como una cicatriz, pero el cuerpo lúteo pues se forma cuando va a existir un embarazo, pues se forma, ¿no? Es un cuerpo amarillo que va a expulsar el ovocito secundario, ¿verdad? Entonces es como les expliqué, la cascarita de una naranjita, pues tú te lo comes todo lo delicioso de la naranja, su fibra, su juguito, todo, y pues sobra lo que es el envoltorio, ¿no? La cáscara de la naranja. Entonces, es estas células que se atrofian y van a llegar a formar el cuerpo lúteo. Y pues si no va a existir el embarazo, pues se forma el cuerpo albicans. Es simplemente ese paso. La formación del cuerpo lúteo es un cuerpo amarillo y luego, si no existe embarazo, el cuerpo albicans. Perdón. Ahora sí, pasemos a la siguiente explicación. Bueno, mil disculpas. Aquí podemos observar lo que es el cuerpo lúteo. Se lo puede diferenciar porque tiene un color amarillento, ¿verdad? Entonces sí, una vez que ha sido expulsado el ovocito secundario con las células de la corona radiada, no lo olvidemos, porque está protegido, ¿no? Nunca anda solo como nosotras, nunca andamos solas, siempre tenemos que estar en grupito, amiguitas y todo. Entonces el ovocito o el óvulo nunca está solo. Entonces acaba la corona radiada y pues se forma el cuerpo lúteo. Y pasemos a lo que es el ciclo endometrial. Y ya vamos terminando, por favor, no se aburran. Sé que hablo mucho, pero bueno. El ciclo endometrial. Es muy importante que pongas mucha atención. El ciclo endometrial va a estar representado por 4 fases muy importantes, ¿ok? La primera fase, la fase menstrual, donde se va a caracterizar pues por el desprendimiento de la capa endometrial del útero. La fase proliferativa es más o menos donde esta etapa donde crecen, aumentan, proliferan la capa del endometrio. La fase luteínica. Acá pues se va a secretar niveles demasiado altos de progesterona. Pues, ¿por qué progesterona? Porque pues va a estar a favor de la gestación. Progesterona. Así. Entonces se va a caracterizar por eso, porque va a tener niveles elevados va a secretar niveles elevados de progesterona. Ya más adelante explicaremos cómo. Más o menos es como un spoiler, pequeño spoiler de lo que vamos a ver. La fase isquémica pues, es como tejido muerto, o sea, se muere. Ahí en la fase isquémica, si es que en la fase luteínica no existe embarazo, pues en la fase isquémica pues dice, no, pues acá ya no hubo embarazo, ya pues nuevamente a morirnos y ya pues se mueren, tejido muerto y pues es nuevamente como dijimos un ciclo y vuelve a empezar la fase menstrual. Entonces en la fase menstrual nuevamente se desprende el endometrio y nuevamente así los pasos, entonces todo eso es un ciclo, ¿okay? Un ciclo. Empecemos explicando lo que es la fase menstrual. Como bien dijimos, es la salida de la capa funcional del endometrio. Y como bien conocemos, pues, ay no, mi regla, bien chueca. A ver, voy a intentar mi pulso de borracho. No, mentira, no soy. Ahí está.
Bueno, eh, el día 1 de nuestra menstruación, ¿verdad? Día 1. Y normalmente se dice que son 28 días. Bueno, yo conozco que son 28. Mi 8. La mitad es 14. Entonces, el día 14 es la ovulación, no se olviden. Entonces, esa es la fase menstrual. Nada más que la salida de la capa funcional del endometrio. ¿Cuál es la capa funcional del endometrio? Pues el endometrio va a tener tres capas. La, la, capa, la capa funcional, la esponjosa y la basal. Pues en esta ocasión lo que dice la capa funcional, esponjosa, compacta y basal. La esponjosa, compacta y basal. Entonces, cuando dice la salida funcional de la capa del endometrio, se refiere a que se va a retirar o se va a desprender la capa esponjosa y la funcional, mientras que la basal se queda ahí. Entonces las otras se van, pero la basal se sigue quedando ahí y pues va a cumplir otras funciones que son muy importantes, que ya lo vamos a mencionar. Y es increíble cómo esta capita es como independiente y pues va a secretar un montón de cosas. Y bueno, pasemos. Esponjosa y compacta. Y acá, como expliqué, ya más antes una chanchullita, pues lo que se ve en pico siempre va a ser la luteinizante. Ojo. Y pues acá lo que ya les expliqué. El día 1, 28 días y pues la mitad la ovulación. Vamos a pasar. La fase proliferativa. Como dijimos, esta fase proliferativa es como una fase de proliferación donde, donde va a aumentar, como dijimos, aumenta todo, se alarga todo, va a aumentar el grosor de la capa del endometrio a partir de la capa basal. Se va a alargar las glándulas endometriales, se van a alargar las glándulas endometriales, aumenta la sustancia basal del estroma glandular y también se van a alargar las arterias espirales y también las venas endometriales, arterias y venas, porque siempre van juntitas. Bueno, es en esta fase de proliferación donde la hormona, tanto los estrógenos van a estimular a que se promueva la proliferación, es decir, los estrógenos van a estar encargados de esta proliferación, encargados. Esta fase proliferativa se lleva más o menos aproximadamente entre 9 días. La fase luteínica. La fase luteínica, como dijimos, va a estar, bueno, la cabecita, la reina acá va a ser la hormona progesterona, porque esta hormona progesterona pues va a iniciar todo, va a ser la cabecilla para que se secrete, para que se prepare el endometrio para recibir a un nuevo ser, a un producto, lo prepara. Es decir, le dice, no, pues yo te voy a preparar para que tú alojes en aquícito, en acá, un bebé, un producto. Pues haya o no haya, pues siempre se va a producir esta fase, la fase luteínica, la progesterona, progestación, ¿ok? Siempre partamos de eso, progestación. Entonces, el endometrio estará esperando que exista una implantación. Felicote ahí, así de brazos cruzados. Espera y dice aquí va a haber una implantación y punto. Esta fase luteínica también es llamada fase secretora, que va a durar aproximadamente 13 días. Y se caracteriza porque el endometrio va a estar muy, muy, muy vascularizado. Se va a llenar de glucógeno y el endometrio, como dijimos, va a estar esperando una posible implantación, haya o no haya. Entonces, si en caso de que no hubiera una implantación, pues, o una fecundación o embarazo, pues se produce la fase isquémica. Esta fase isquémica, bueno, en nuestro caso, vamos a hablar en caso de que no se produzca un embarazo. La fase isquémica, pues es tejido muerto, como mencioné, y
las raíces de las arterias espirales sufren constricción, vasoconstricción, entonces se muere, tejido muerto. Y pues eso es lo que se elimina en la menstruación. Y así nuevamente vuelve a empezar y vuelve a empezar. Ahora sí, hablemos sobre lo que es. Acá dice comienza nuevamente el ciclo. Pues comienza nuevamente el ciclo. Es como un ciclo tóxico, así, una mentira. Pero sí vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y ya, ahora empezaremos explicando lo que es las fases de la fecundación. La fecundación, pues, uno lo ve y dice que es muy sencillo, pero yo también creía que era muy sencillo, como que óvulo, espermatozoide se juntan y ¡boom!, forman un bebé. Y no, pues no. Eh, También hacer una pregunta muy importante, bueno, que yo personalmente sí tengo una respuesta, pero si algunos saben, quisiera que me respondan. Pero más o menos, ¿cuándo se lo considera un ser vivo? Cuando el óvulo, bueno, el espermatozoide fecunda al óvulo o cuando ya se implanta en el útero. Es una pregunta muy interesante, la verdad, porque muchas personas creen que el hecho de que se forme, por decir, si conocen el término de un cigoto o el óvulo con el espermatozoide, se dice que no es un ser vivo y pues no se le da importancia. Pero bueno, también me surgió esa duda. Y bueno, nom, nom, nom. Y algo también que tengo que mencionar es que cuando estaba estudiando este tema también me surgieron las preguntas, bueno, una pregunta que es verdad, tenemos dos ovarios a ambos lados de las trompas, pero ¿qué pasa con el otro? Es decir, deberían producir un óvulo y haber dos óvulos, pero no. Lo que sucede es que pues va a ganar el ovario así, el ovario ganador, el ovario que se va a sacrificar más, pues ese es el que gana. Y dice, no, hoy me toca a mí y pues yo voy a expulsar un ovocito. Y pues él gana. Se ponen de acuerdo o simplemente gana el que es más fuerte, el dominante, y simplemente sucede eso, si es que en caso de que les existiese una duda. Y bueno, sin más, no sé qué hice, pero bueno, la fecundación va a estar dada por 7 pasos que van a ser el espermatozoide, donde el espermatozoide va a atravesar las células de la corona radiada. No sé si bien se acuerdan que les dije que el ovocito secundario, cuando va a ser expulsado y va a ser atrapado por las trompas de falopio, por las fimbrias, pues va a estar acompañado por las células de la corona radiada. Entonces, mejor lo dibujo acá porque creo que si paso a la otra diapositiva no se graba. Entonces, el ovocito, ay, pero lo voy a hacer más bonito. Ahí está bonito. Bueno, ya. Entonces, el ovocito llega, sale y está protegido por las células de la corona radiada, ¿ok? Si escuchan campanitas, es mi cachorrito. El espermatozoide va a venir y va a tratar de que estas células se separen, ¿ok? Va a tratar que estas células abran espacio, es decir, les va a decir, abran espacio, yo voy a entrar, campo y anchura para esta hermosura. Entonces, quiere entrar el espermatozoide, intenta entrar el espermatozoide y es una serie de pasos que pues vamos a explicar más adelante, pero me olvidaba mencionar que es muy importante tener el conocimiento de estas estructuras. El ovocito. El ovocito va a estar recubierto por la corona radiada, ¿ok? Y por fuera también va a estar recubierto, bueno, la zona pelúcida y la corona radiada. Es la capa más externa, se podría decir. Entonces, ovocito secundario, la zona pelúcida y la corona, células de la corona radiada. Perdón, me he distraído por mi cabello. Ya. Bueno, teniendo en cuenta estas tres partes muy importantes porque las vamos a necesitar acá. Entonces, repitamos. Ovocito secundario, zona pelúcida y las células de la corona radiada.
El espermatozoide, pues todo capísimo, va a venir y va a intentar ingresar acá, va a intentar ingresar. Un dato muy importante y curioso que debemos saber y quizá nos pongamos a llorar, pues es que de los 200 millones de espermatozoides que existen, 200 a 600 millones de espermatozoides que van a ingresar a través del canal vaginal, pues lamentablemente, solo 200 van a llegar hacia el lugar de la fecundación. El área de fecundación, me olvidé mencionar, mil disculpas, pero el área de fecundación va a estar dada en la ampolla de la trompa. La ampolla de la trompa, pues, es una de las porciones de la trompa uterina. Como bien sabemos, son 4 porciones de la trompa uterina. La ampolla uterina es el lugar donde va a ocurrir la fecundación. Entonces es a este lugar donde van a llegar los espermatozoides, 200 espermatozoides solamente. Y entre esos estabas tú y no valoras tu vida. Entre esos 200, solo un hito va a lograr atravesar estas 3 capas, como vamos a observar acá a través de estos pasos. Solo uno va a tener el privilegio de ser el que va a el ganador, el macho, el que va a fecundar al óvulo y pues va a ganar la casera. Y bueno, empecemos explicando. Tras mencionar todos esos puntos que me había olvidado mencionar, empecemos con lo que estábamos explicando, que es donde el espermatozoide va a atravesar las células de la corona radiada. Acá. Expliquemos acá, que es un dibujito más bonito. Expliquemos cómo es. Este espermatozoide va a venir así, su cabecita. Viene y quiere atravesar estas células de la corona radiada. Quiere que le dejen entrar. A ver, así, sin haber hecho méritos. Para que este espermatozoide pueda ingresar, o para que estas células de la corona radiada se separen, este espermatozoide, pues por algo es el único que va a poder, ¿no ve? Porque va a ser muy hábil. Entonces, este espermatozoide va a tener que pasar por 3 procesos. Va a poder ingresar o va a permitir que estas células, no sé qué he hecho, estas células se separen a través de sus movimientos flagelares. 1. Por la utilización de enzimas acrosómicas. No olvidemos que en su acrosoma va a tener, en su capuchita, ¿no? Adelante, va a tener 4 enzimas. Gracias a estas enzimas, por decir, la más importante es la hialuronidasa. Esta enzima le va a ayudar a penetrar, ¿no?, el área. Entonces ya, listo. Entonces ingresa. Y las enzimas también tubáricas, que van a ayudar a la dispersión de estas células. Segundo, tenemos la penetración de la zona pelúcida. Una vez que ingrese a esta zona, miren, ya tenemos a esta zona. Ay, no, ahí está. Ingresó, digamos, ya. Ingresó a esta zona. No. Bueno, vamos a dibujarle. Ingresó, este es el ovocito, ya. Ingresó a la zona, entonces va a tener su otro objetivo, va a ser la zona pelúcida. En esta zona pelúcida se caracteriza porque va a haber glucoproteínas, y estas glucoproteínas, la más importante va a ser la ZP3. Esta ZP3, la ZP3, no nos olvidemos, la ZP3. La ZP3 se va a unir al acrosoma. El acrosoma se une a la ZP3 y hace que el acrosoma libere sus otras enzimas para paralizar la zona pelúcida, y solamente lo suficiente para que pueda ingresar, para que pase el espermatozoide. Entonces, las otras enzimas que va a liberar es la acrosina, las esterasas y las neurominidasas. Ya mencionamos lo que son las hialuronidasas. Por último tenemos, bueno, no por último, sino que está lo que es la reacción de la zona, es decir, la zona pelúcida. Esta reacción de la zona
es donde se va a liberar al espacio perivitelino. Y esto hace que se va a impermeabilizar la zona pelúcida. Cuando uno o dos espermatozoides, cuando un espermatozoide ingrese, cuando el espermatozoide va a ingresar, se va a impermeabilizar, es decir, nadie más entra, nadie más puede entrar y se cierra. Entonces solo uno ingresa. Es decir, por eso es que se dice que solo uno puede ingresar. Entonces de ahí ya nadie más ingresa. Es a esta etapa que se llama la etapa de reacción de la zona. Es muy importante mencionar que solo va a ingresar la cabecita del espermatozoide. Así entre la cola, pues se va a degradar adentro. Y pues si no entra la cola, pues también se degrada, se elimina. Y es por eso que solo va a ingresar la cabecita del espermatozoide. Por lo siguiente tenemos lo que es esto ya explicamos, la fusión de las membranas. Esta fusión de las membranas van a actuar lo que son las enzimas integrinas y las desintegrasas. Son enzimas que hacen que se vuelvan una sola membrana. Es decir, una célula tiene una membrana, la otra también, se juntan, se fusionan y solo una. Esas enzimas van a permitir ese proceso. Una vez que el ovocito secundario sea fecundado, pues va a terminar su segunda división meiótica. Culminación de la segunda división meiótica. Va a disculpar acá, metótica, dice. Y la formación del pronúcleo femenino. ¿Ok? Posterior a eso se va a formar lo que es la formación del pronúcleo masculino. El pronúcleo masculino es el núcleo del espermatozoide, solo que va a aumentar de tamaño. El espermatozoide ingresa, entonces aumenta, ese núcleo va a aumentar de tamaño. Entonces, el último es la fusión de los pronúcleos. Entonces, este es el pronúcleo del femenino, del masculino. Ahí están, así. No. Ahí están. Entonces, este es del ovocito, del espermatozoide. Entonces, estos se fusionan. Así. Entonces, ese es el último proceso, la fusión de los pronúcleos. Y por consiguiente van a dar lo que es la creación del cigoto. El cigoto, que ya posteriormente se lo menciona más adelante, que en mi siguiente capítulo. Y bueno, eso sería todo.